Hola chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la última clase referente a la unidad 3 en esta materia de legislación aduanera, en la cual vamos a revisar las infracciones aduaneras desde el ámbito administrativo frente al Servicio Nacional de Aduanas y también vista en el ámbito penal que ejerce la acción pública, la Fiscalía General del Estado, con sus distintas dependencias a nivel nacional. Las infracciones aduaneras a nivel administrativo tenemos las faltas reglamentarias y las contravenciones, y elevadas a nivel penal tenemos al delito aduanero, entre los cuales principalmente tenemos la defraudación aduanera, el contrabando, la receptación y el mal uso de exenciones tributarias aduaneras. Respecto a las faltas reglamentarias, el COPSI nos señala que previo a esto, la infracción aduanera es una infracción que se comete, como ya les mencioné, en el ámbito administrativo y que atienden a lo preceptuado por el Código Orgánico de la Producción. Para que exista una falta administrativa, es decir, para que exista una contravención o una falta reglamentaria, basta la simple transgresión de la norma. Si es que la norma es prohibitiva, bastará que se cometa la prohibición, es decir, que se realice el acto que está prohibido, y si la norma es permisiva, únicamente bastará que se contravenga lo que preceptúa la norma en cuanto a lo único que está permitido. Es decir, si es que vamos más allá de lo que la norma nos permite, solamente eso bastará para que incurramos en la contravención o en la falta reglamentaria. ¿Qué pasa cuando hay faltas reglamentarias o cuando se prevé que va a cometerse una infracción aduanera? El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene las facultades de emitir resoluciones en las cuales se dicten medidas preventivas. Es decir, son medidas conocidas en el ámbito penal o en el ámbito tributario como medidas precautelatorias, medidas que previenen a que o bien se comete el ilícito o bien que desaparezca la prueba indiciaria del delito. Es decir, que si ya se comete el delito, prevenir que la prueba, en este caso, en un supuesto de contrabando, que la mercadería que fue objeto de contrabando desaparezca. Entre las medidas preventivas, tenemos que el Servicio Nacional de Aduanas, para asegurar el cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras, es decir, para prevenir que se cometa alguna falta o infracción aduanera, puede disponer medidas de inmovilización de la mercadería, de aprehensión de la mercadería y retención provisional de la mercadería. Estas medidas pueden ser bien preventivas antes de la comisión de una infracción o bien transitorias, una vez que se ha cometido, para prevenir, como les mencionaba, que el objeto de la infracción desaparezca o se pueda subsanar la infracción antes de que sea sancionada. La inmovilización es el acto mediante el cual el Servicio Nacional de Aduanas, a través de su servidor distrital, a través de la dirección distrital correspondiente, dispone que la mercadería permanezca en zona primaria o, si es que ya ha salido de zona primaria, permanezca en un lugar que el Servicio Nacional de Aduanas determine para que esté bajo custodia y responsabilidad del representante legal del depósito temporal en caso de zona primaria o de quien designe la autoridad aduanera en caso de ya no encontrarse en un depósito temporal. Así, se podrá disponer de las inspecciones debidas para el debido control y la prevención de la comisión de una infracción aduanera. En estos casos de inmovilización, no se podrá inmovilizar la mercadería más allá de 3 días, los cuales son término, es decir, son días hábiles, y una vez que pasen los 3 días y no se realizaron las inspecciones respectivas y no se realizó el procedimiento, pues tendrá que continuar el procedimiento respectivo sin la mercadería inmovilizada. La retención provisional, por su parte,
es la posesión forzosa que ejerce el Servicio Nacional de Aduanas sobre la mercadería cuando ya se encuentra en zona secundaria y se traslada hacia las respectivas bodegas aduaneras o a cualquier otro lugar que designe el Servicio Nacional de Aduanas. Esto mientras dura la determinación legal, la proveniencia o el pago correspondiente de tributos o aranceles y derechos arancelarios sobre la mercadería que se encuentra ya circulando o ha estado siendo transportada en zona secundaria. Esta retención igualmente no puede durar más allá de los 3 días y vencidos estos 3 días, el proceso deberá continuar con la mercadería liberada. Un ejemplo en la retención provisional es cuando en zonas fronterizas tenemos mercadería de dudosa procedencia que no tiene el sustento ni de facturas para el ingreso de la mercadería al país, ni de guía de remisión en el caso de que la mercadería ya haya sido desaduanizada y simplemente esté efectuándose un traslado interno de la misma. Por su parte, la aprehensión es la toma igualmente forzosa por el Servicio Nacional de Aduanas de las mercancías, de los medios de transporte o de cualquier otro bien que pueda constituir elemento para la comisión de un delito o infracción aduanera. Todo esto cuando no se pueda demostrar el origen lícito de la mercadería. Si es que nos encontramos en zona aduanera o incluso en zona interna, en zona secundaria del territorio, y una persona está trasladando un camión, un container lleno de mercadería, sin su factura, sin su guía de remisión, sin siquiera un título habilitante que le permita transportar esa mercadería y que le faculte eh, el transporte en virtud de que es dueño o que es el transportista del dueño de la mercadería. En ese caso, el Servicio Nacional de Aduanas aprende igualmente la mercadería hasta que se compruebe el origen lícito, es decir, que se demuestre que esa mercadería ha ingresado por pasos fronterizos legalmente habilitados, que ha pagado todos sus tributos y que simplemente era objeto de un traslado o de una venta de esta mercadería aprehendida. Igualmente, la aprehensión, al igual que en la inmovilización y la retención, no puede durar más de 3 días y una vez que ha pasado estos 3 días, se debe iniciar de oficio obligatoriamente un expediente administrativo o un expediente judicial, según lo requiera el contribuyente. Como ya vimos en la clase anterior, bien puedo hacer un reclamo administrativo o bien acceder directamente a vía judicial para que se proceda a devolver mis bienes aprehendidos, toda vez que ya pasó el plazo. En ese plazo yo tenía o bien que corroborar el origen o bien el Servicio Nacional de Aduanas tenía que hacer una determinación aduanera en la cual me indique que he cometido alguna infracción aduanera y en vista de esa infracción yo accionar tanto el tema legal como el tema administrativo según corresponde. Pero si en estos 3 días del Servicio Nacional de Aduanas no me ha notificado, no me ha iniciado un proceso sancionatorio y determinativo de una infracción aduanera, entonces a los 3 días yo puedo reclamar que me devuelvan mi mercadería toda vez que no se inició el proceso. Las faltas reglamentarias, como vemos, las faltas reglamentarias son un tipo de infracción aduanera de carácter administrativo, las cuales principalmente pueden ser el error por parte del transportista en la transmisión electrónica de datos del manifiesto de carga que no sean susceptibles de corrección conforme al reglamento del Código Orgánico de la Producción. También es una falta reglamentaria el que se transmita electrónicamente de manera tardía el manifiesto de carga, esto por parte del agente de carga internacional, el consolidador o el desconsolidador de la carga, excepto en los casos en que la transmisión se realiza por el envío tardío por parte del transportista efectivo. Es decir, cuando el transportista efectivo realiza el envío tarde
del manifiesto de carga, ese es un eximente, eso exime de responsabilidad al agente de carga, al consolidador o al desconsolidador. Es decir, es la única forma en la que se puede subsanar, en la que se puede liberar de responsabilidad y no sería una falta reglamentaria, toda vez que se justifica que el retardo es por parte del transportista efectivo. El error por parte del agente de aduanas, del importador o del exportador, según sea el caso, en la transmisión electrónica de datos que constan en la declaración aduanera que no sean aquellos que se pueden corregir conforme el reglamento del COPSI. Es decir, se envía a tiempo la declaración aduanera, pero en este envío se realiza una transmisión de datos de la declaración aduanera original, se transmiten datos erróneos que no son posibles corregir. Esa también constituye una falta reglamentaria, una infracción aduanera. Otra de las infracciones aduaneras como falta reglamentaria está el incumplimiento de las disposiciones que establece el reglamento del Código Orgánico de la Producción o de los reglamentos que expida el director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y que hayan sido previamente publicadas en el registro oficial, es decir, que entren ya en vigencia desde su publicación, siempre que esta falta reglamentaria no pueda constituir una infracción de mayor gravedad, es decir, no se eleve al grado de contravención, ni mucho menos pueda elevarse al grado de delito penal. Finalmente, la última falta reglamentaria que establece el Código Orgánico de la Producción es el incumplimiento o la inobservancia de cualquier estipulación contractual cuya sanción no esté prevista en el respectivo contrato. Es decir, cuando entre el contrato del importador y del transportista surge algún tipo de inconveniente, el cual fue a raíz de un incumplimiento o inobservancia por cualquiera de los dos, esto acarrea una falta reglamentaria para quien efectuó la falta, obviamente. Es decir, si es que el importador no canceló los valores correspondientes o, en su caso, el transportista no cumplió con los plazos establecidos de entrega, de carga o descarga de la mercadería, estarán incurriendo en una falta reglamentaria siempre y cuando durante el contrato o en el contrato escrito no se haya estipulado una sanción por este tipo de incumplimientos o inobservancias al contrato. Recordemos que para las partes, a nivel jurídico, un contrato es la ley que les rige subsidiariamente de las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. En el caso, el procedimiento y sanción, el Servicio Nacional de Aduanas, por un procedimiento administrativo, realiza la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias. Si bien es cierto, para la falta reglamentaria únicamente basta que se contravenga la norma, es decir, que exista en el primer caso de la primera falta reglamentaria, que exista errores en la transmisión electrónica de datos del manifiesto de carga, solo por enviar los datos con error ya se incurre en la falta reglamentaria. Pero esto no significa que automáticamente yo ya tengo una sanción. Para que el Servicio Nacional de Aduanas me imponga una sanción, tendrá que seguirse un debido proceso administrativo en el cual el Servicio Nacional de Aduanas recabará información en el cual yo también como contribuyente o agente aduanero podré justificar mi falta, el por qué sucedió, si es que hay alguna justificante que me exima del cumplimiento de una sanción, y después de este procedimiento, que lógicamente es corto, que no lleva mucho tiempo, el Servicio Nacional de Aduanas establecerá si efectivamente me corresponde una sanción o si por el contrario me exime de responsabilidad toda vez que se ha justificado y se ha subsanado la falta reglamentaria.
Contravenciones. Respecto a las contravenciones, como vimos al inicio, también nos encontramos dentro de una infracción aduanera de carácter administrativo, y entre las contravenciones y faltas reglamentarias versus el delito aduanero, tenemos un umbral sobre todo económico que nos diferencia si estamos cometiendo una contravención o si estamos cometiendo un delito aduanero. Eso lo explicaré en los siguientes minutos. Como principales contravenciones, recordando que las contravenciones también tienen que seguir un debido proceso para que el Servicio Nacional de Aduanas me pueda sancionar, las principales contravenciones que prevé el Código Orgánico de la Producción son el permitir el ingreso de personas a zonas primarias sin que se establezca con el reglamento que apruebe el director del SENAE o del Servicio Nacional de Aduanas, es decir, el ingreso de personas no autorizadas a zonas primarias. Transmitir electrónicamente de forma tardía, total o parcial, es decir, que se transmita parte de los datos o no se transmita ningún dato a tiempo del manifiesto de carga por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte. Como vimos en las faltas reglamentarias, el eximente para el agente aduanero, para el consolidador o el desconsolidador, el eximente de responsabilidad de la falta reglamentaria era que la transmisión tardía del manifiesto de carga sea realizada por parte del transportista efectivo. Ese es el eximente para el agente de carga, el consolidador o el desconsolidador. Es decir, no se le sanciona ni al agente de carga, ni al consolidador, ni al desconsolidador. Pero por ser responsabilidad del transportista efectivo, entonces estamos en la segunda contravención, la cual nos dice que en vista de que no es responsable ni el agente de carga, ni el consolidador, ni el desconsolidador, entonces ya no cometen ellos la falta reglamentaria y el transportista efectivo es quien acarrea la infracción aduanera, que en este caso ya no es solo una falta reglamentaria, sino que se constituye en una contravención aduanera. La entrega fuera de tiempo establecido por la administración aduanera de mercancías obligadas a descargar también se constituye en una contravención. El entregar información calificada como confidencial por parte de servidores públicos de la administración aduanera también acarrea una contravención, es decir, entregar, sea a entes públicos o privados, información que se caracteriza por ser reservada o de uso delicado, constituye una contravención. En el caso de las aerolíneas y de los medios de transporte terrestre que ingresan al país, incurren en una contravención cuando no entregan el listado de pasajeros al Servicio Nacional de Aduanas hasta antes del arribo o de salida del medio de transporte. Cuando nosotros tomamos un vuelo internacional, la aerolínea, al momento que va a despegar el avión y una vez que ha despegado, antes del arribo a territorio nacional, informa de cuántos pasajeros habían adquirido su boleto, cuántos pasajeros efectivamente subieron al avión y acompañado del reporte de pasajeros, también se acompaña un manifiesto de carga y de las mercaderías, o en este caso maletas, que corresponden a cada uno de estos viajeros. Igual caso sucede en el transporte terrestre. Sin embargo, en el transporte terrestre, por su naturaleza, esta entrega del listado se realiza antes del ingreso a territorio o en los puntos de control fronterizo. Cuando un bus internacional ingresa por alguno de los pasos habilitados, se detiene en los puntos de control, informa respecto de los pasajeros que vienen o que salen de territorio y una vez que han cumplimentado esto, se liberan de cualquier comisión de una contravención. Si es que no entregan este listado, estamos
encuadrados en la contravención del literal E del artículo 190 del COPSI, que nos dice que es una contravención aduanera el no entregar este listado de pasajeros. ¿Qué pasa cuando, aparte de pasajeros, los transportistas aduaneros traen carga, o bien van a ingresar carga, o bien a sacar carga del territorio nacional? Pues también cometen una contravención si es que no entregan al SENAI la lista de mercaderías que contienen sus transportes. Es decir, si no entregan el manifiesto de carga completo a la autoridad correspondiente del control del Servicio Nacional de Aduanas en puntos de entrada o de salida. Una contravención que no cometen necesariamente los operadores aduaneros es el obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos que buscan entorpecer la actividad del SENAE o por negarse a colaborar con las investigaciones que se realicen. Supongamos que un bus de pasajeros está ingresando con mercadería sujeta a declaraciones, presenta su manifiesto de carga, presenta su listado de pasajeros, pero al rato de realizar una inspección física y visual de la unidad, el conductor se opone o realiza actos que buscan entorpecer, que buscan que no se haga un chequeo minucioso del vehículo o de la unidad, y por ende no es factible realizar la inspección. En estos casos, el que estará cometiendo esta contravención será el conductor o el transportista, pero si eventualmente la misma actitud toman los pasajeros, serán ellos quienes también estén incumpliendo la ley, quienes están contraviniendo en las funciones y la potestad aduanera de control que tiene el Servicio Nacional de Aduanas y por ende cometen una contravención aduanera. Cuando existen permisos para el transbordo o reembarque, o cuando están en estos regímenes de transporte o reembarque, los transportistas o propietarios de la mercadería principalmente están obligados a realizar el transbordo o el reembarque en un tiempo específico que el Servicio Nacional de Aduanas les otorga en función de la naturaleza de la mercadería, la naturaleza del transporte, la necesidad real del reembarque o del transbordo y la urgencia con la que el propietario o el transportista requiera transportar o reembarcar esta mercadería. ¿Qué pasa cuando una vez que cumplo el plazo no realicé el transbordo, no realicé el reembarque? Entonces estaré incurriendo en una contravención aduanera que obviamente después del debido proceso acarreará una sanción a quien sea el responsable de ese retraso o el incumplimiento del plazo en este caso. Dentro de las obligaciones para una declaración aduanera está el acompañar los anexos o documentos que respalden esta declaración aduanera. Todo esto conforme a la modalidad y al régimen en el que estén ingresando o saliendo los bienes dentro del ordenamiento jurídico que rige al Servicio Nacional de Aduanas y Mercaderías. Si es que yo no acompaño estos documentos o anexos que respaldan mi declaración aduanera, el no presentar estos documentos acarrea también una contravención aduanera para quien haya incurrido en esta omisión de presentación de documentos de respaldo. Cuando tengo un régimen especial, sobre todo de importación, pero también de exportación, estoy sujeto a cumplir ciertos plazos. ¿Para qué? Porque recordemos que en los regímenes especiales, asimismo regímenes de importación y regímenes de exportación, el fin de estos regímenes aduaneros es buscar la suspensión parcial o total de los tributos que me genera
o bien la importación o bien la exportación, porque esta mercadería o bien va a salir por un tiempo o bien llegó al país para ser perfeccionada y otra vez salir, o cualquiera que sea el régimen especial en el que ingresa o sale la mercancía. Si es que yo no cumplo los plazos previstos por la ley y el Servicio Nacional de Aduanas, para que bien la mercadería salga del país o bien reingrese, si no cumplo estos plazos, también incurro en una contravención, la cual acarreará la respectiva sanción una vez comprobada la falta, es decir, que incumplí el plazo para que ingrese o para que salga la mercancía que estaba sujeta al régimen especial aduanero que le corresponda. Cuando incurren en una contravención los depósitos temporales, es cuando, recordemos que los depósitos temporales podían ser administrados por entes públicos, por el sector público, o también podían ser administrados por el sector privado, toda vez que el Servicio Nacional de Aduanas tiene potestad aduanera para poder contratar este tipo de servicios, sea con personas del ámbito privado o personas del ámbito público. ¿Qué pasa cuando estos depósitos ingresan mercancía a sus búnkers, a sus bodegas, sin realizar un control minucioso de la mercancía y sin revisar que toda la documentación con la que llega la mercancía sea realmente la que corresponde a esta mercancía? Cuando permiten el ingreso de mercancías sin que se justifique documentalmente la mercadería que va a ser objeto de ingreso, acarrean una sanción por motivo de una contravención aduanera, toda vez que, si bien no pertenecen al Servicio Nacional de Aduanas, estos depósitos temporales prestan un servicio aduanero, por lo cual también cobran sus respectivos tasas y tributos, y que en vista de esta concesión, de este contrato que existe entre el Servicio Nacional de Aduanas y el prestador del depósito temporal, se especifica cuáles son sus deberes y obligaciones para poder ejecutar esta actividad de administración de un depósito temporal. Por ende, si incumplen alguna de estas obligaciones, como lo es controlar el ingreso de mercancías con su debida documentación de respaldo, incurren en una contravención ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Cuando el Servicio Nacional de Aduanas requiere a estos depósitos temporales el inventario de sus bodegas, los depósitos, mediante sus representantes, están en la obligación de remitir toda la información. ¿Por qué? Porque se supone que jurídicamente es una obligación para los depósitos temporales llevar un listado de todas las mercancías que ingresan y que salen de sus depósitos. Por ende, entregar un inventario no tendría que ser de mayor complejidad. Sin embargo, cuando no realizan un correcto control, no tienen los documentos de respaldo, como vimos en la contravención anterior, y encima no le reportan al Servicio Nacional de Aduanas el inventario cuando el SENAE lo requiere, también están incurriendo en una contravención ante el Servicio Nacional de Aduanas, ante sus obligaciones como prestadores de servicios de depósitos temporales. Las conductas de receptación y de defraudación aduanera que el Código Orgánico Integral Penal preceptúa como delitos son contravenciones siempre y cuando la receptación o la defraudación tributaria que se busca cometer sea inferior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, es decir, cuando la infracción o la mercancía que se recepta sea de menor de $60,000, o cuando el impuesto a pagar que yo tenía que cancelar por el ingreso de cierta mercancía es menor a $60,000. Cuando sobrepasa el umbral de $60,000, estas contravenciones dejan de ser contravenciones
y se constituyen en delitos, los cuales son contenidos en el COIP. ¿Qué pasa con el contrabando? En el contrabando, en cambio, cuando la mercancía objeto de contrabando es igual o inferior a 10 salarios básicos, es decir, a $4,000, estamos frente a una contravención. Cuando es de $4,000 o 4,001 centavos hacia arriba, estamos frente a un delito penal que ya no lo sanciona el Servicio Nacional de Aduanas como contravención, sino que le corresponde a la Fiscalía investigar, y obviamente el afectado será el Estado, representado por el Servicio Nacional de Aduanas, y ante quien se ejercerá la acción pública será ante el contribuyente, que dejará de ser contribuyente y se constituirá en investigado. Esas son las principales contravenciones que prevé el COPSI en cuanto al ámbito administrativo. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro. Con respecto a lo que es contravenciones, ¿todas son de carácter económico o monetario? ¿O la sanción o cómo? No. Tenemos sanciones que son administrativas, que acarrean también una sanción económica por la falta cometida, y tenemos también sanciones netamente, además del pago económico, el tema administrativo, como son el cierre temporal de un depósito temporal, o más adelante, como veremos, cuando ya dejamos de cometer una contravención en el caso del contrabando, en el caso de la receptación y la defraudación aduanera, lo que en un principio era una sanción económica, luego pasa a ser una contravención, se constituye en delito, y aparte de del tema económico, también acarrea la incautación de la mercadería, el embargo de la mercadería, y obviamente el importador o el agente aduanero en este caso perderá su mercadería, más allá de la sanción económica que tiene y le acarrea. En cuanto a las sanciones, a ver, recapitulemos un poquito el tema de las sanciones. Las principales sanciones, como les mencionaba, sí acarrean el tema económico, que pueden ir desde un salario básico hasta, hasta multas que equivalen ya no a salarios básicos, sino a porcentajes del valor de aduana de la mercancía. Por ejemplo, en la primera contravención, que es el permitir ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, estaremos frente a una sanción de un salario básico. Esta es una multa una vez que pase el determinado proceso administrativo, una vez que se corrobore que debido a que no fue, que fue una inobservancia o que realmente se incumplió la ley, porque puede darse el caso en el que se justifique el ingreso, que son eximentes de responsabilidad, se justifique el ingreso sin autorización de una persona a la zona primaria, hablemos de una emergencia y demás. En ese caso, si bien se contravino la norma, no necesariamente va a acarrear una sanción, pese a que la misma norma nos indica que el simplemente permitir el ingreso de persona no autorizada ya estamos incurriendo en una contravención. Sin embargo, tenemos eximentes que nos permitirán justificar el por qué una persona ingresó. En el caso, por ejemplo, de la segunda, que es de transmitir electrónicamente en forma tardía el manifiesto de carga, el operador, en este caso el operador efectivo, tendrá que cancelar 5 salarios básicos, que son $2,000 que tendrá que cancelar como multa. En los casos de no presentar los documentos del numeral I, de no presentar los documentos que acompañan a la declaración aduanera, por ejemplo, en ese caso estaremos frente a una multa del 10% del valor de la mercancía en aduana,
una vez que ya está la mercancía en país bajo control aduanero, será equivalente al 10% independientemente del valor de la mercadería. Si la mercadería está evaluada en $1,000, será el 10%, que serán $100, o si la mercadería cuesta $1,000,000, igualmente será el 10%. En los casos de los retrasos, como por ejemplo el incumplir el plazo de los regímenes especiales, cuando un vehículo, por ejemplo, ingresó bajo un régimen especial o determinada mercadería ingresó bajo un régimen especial a territorio, pasó a zona secundaria y no ha sido devuelto o no ha aplicado a la reexportación, o no ha salido, en otras palabras, del territorio, por cada día de retraso tendrá que pagar $400, un salario unificado por cada día que se incumpla la salida de la mercancía del régimen aduanero, del territorio, o que en su caso no se regule el régimen aduanero en el cual ingresó para la suspensión de tributos. Puede darse el caso que se va a cumplir el plazo, la persona o el importador se da cuenta que va a necesitar que la mercancía pase un tiempo más dentro del territorio, puede solicitar una prórroga del plazo o bien puede solicitar que se termine el régimen bajo el que entró, el régimen preferencial especial, bajo el que ingresaron las mercaderías, se pagan los tributos correspondientes y me evito las multas, que son bastante altas en este caso, que son $400 $400 por cada día de retraso. ¿Cuáles son otras sanciones que no son necesariamente económicas, a las cuales hacía referencia Carlos, si no estoy mal? Son las sanciones cuando no se entrega información. Quienes no entregan la información requerida al Servicio Nacional de Aduanas, en este caso, los depósitos temporales, que son los obligados a remitir la información, tanto de sus inventarios como de revisar la documentación que esté acorde a la mercadería que va a ingresar. En estos casos, el director distrital del Servicio Nacional de Aduanas tiene la facultad para clausurar el establecimiento y que siempre esta sanción podrá ser levantada cuando la información sea presentada por el depósito temporal al encargado, al director en este caso, de la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduanas. Esa es la forma en la cual se cierra momentáneamente el depósito temporal y mientras no entregue la información que se le ha requerido, no podrá operar, y una vez que subsane, que entregue la información, se levanta esta suspensión y puede continuar con su actividad económica. ¿Qué pasa si es que una vez que le cerraron al depósito temporal, el depósito no entrega la información durante el periodo de 30 días, es decir, ya le notificaron que tiene que remitir información respecto a su inventario, no entrega la información del inventario, el director del Servicio Nacional de Aduanas del distrito correspondiente acude, por última vez le solicita in sitio que se entregue la información, no entrega, se lo cierra. Si es que durante 30 días después de que se le cierra no entrega tampoco ningún tipo de información, el Servicio Nacional de Aduanas puede, mediante un acto urgente que se le llama en materia penal, solicitar al juez penal que disponga a este prestador del servicio, a este depósito temporal en particular, que entregue la información en un determinado plazo, que es de 48 horas, y si es que no entrega la información en estas 48 horas, se solicitará igualmente al juez que mediante la fuerza pública se realicen las investigaciones y se realice un levantamiento de información que consten en las oficinas de este depósito temporal, y obviamente no se levantará la medida de la clausura en este caso o del cierre del establecimiento hasta que
el tema penal se subsane y se determine el por qué, en este caso el depósito, no quería entregar la información que se le requirió en su momento. Esas son las otras sanciones o la otra sanción principal accesoria al tema económico, siendo obviamente el tema económico las sanciones más duras hacia los operadores aduaneros, toda vez que, como estamos hablando de mercancías y estamos hablando de comercio exterior, lo que más se mueve y lo que más afecta a los agentes y a los operadores es el tema económico, toda vez que la mercancía tampoco puede sufrir en gran medida las faltas que por acción u omisión se cometan, salvaguardando, claro está, que los casos en que las contravenciones se vuelven delitos, ahí sí, quienes se ven afectadas mayoritariamente son las mercancías, toda vez que son sujeto de incautación y de embargo por parte de fiscalía en este caso, toda vez que ya se está cometiendo un delito aduanero. Ahora bien, vistas las faltas reglamentarias y contravenciones que acarrean el ámbito administrativo, que son facultad completamente del Servicio Nacional de Aduanas, entramos al delito aduanero. El delito aduanero estaba antes de la vigencia del COIP, estaba contenida en el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, pero a raíz del Código Orgánico Integral Penal, a raíz de su implementación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, al ser un delito, pasa a regularse en este cuerpo legal, dejando derogada la norma correspondiente al Código Orgánico de la Producción. Los principales delitos que tenemos en torno al ámbito aduanero son la defraudación aduanera, la receptación aduanera, el contrabando y el mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. Para esto nos remitimos al Código Orgánico Integral Penal, el cual, al preceptuarlo como delito, tenemos en los delitos verbos rectores. ¿Qué es esto? En el ámbito administrativo del Servicio Nacional de Aduanas, nos indica la ley que desde que se comete la infracción aduanera, el solo hecho de transgredir la norma ya me enmarca en la comisión de una infracción o de una contravención. ¿Qué es lo que pasa a nivel tanto administrativo como penal? Si bien puedo estar ya cometiendo la infracción aduanera, esto tiene que seguir un debido proceso para comprobarse que efectivamente existió o bien una infracción de carácter administrativo sancionada como falta o contravención, o bien una infracción de carácter penal que, sobre todo, como vimos, la diferencia radica entre contravención y delito por el umbral económico de valoración de la mercancía o del tributo que se buscó evadir. Así entramos con esta breve explicación a la defraudación aduanera. La defraudación aduanera es el perjudicar o el buscar perjudicar a la administración aduanera en cuanto a la recaudación de tributos. Similar figura a la defraudación tributaria. En la defraudación tributaria se busca perjudicar en la recaudación tributaria al SRI. En la defraudación aduanera se busca perjudicar en la recaudación al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Esto ocurre siempre y cuando la mercadería sea con una cuantía superior a los $60,000. Porque si estamos por una cuantía menor a $60,000, $59,900, estamos frente a una contravención sancionada únicamente a nivel económico, y si es que superamos el umbral de los $60,000, estamos ya sujetos a sanciones mucho más graves de ámbito penal. ¿Cuál es la sanción en el caso de la defraudación aduanera cuando dejamos de lado el ámbito económico y pasamos al ámbito penal, el económico administrativo al penal netamente? La persona que
realice una defraudación aduanera o que esté enmarcada en lo que es la defraudación aduanera, será sancionada con pena de libertad de 3 a 5 años y una multa de hasta 10 veces el valor del tributo que se pretende evadir. Supongamos que en una mercancía de $100,000, aproximadamente el tributo que se buscó evadir en general alcanzará unos 25 o 30,000 dólares a lo mucho. Podrá llegar a pagar desde 200 hasta 250 o 300,000 dólares, según sea el caso y según la valoración que realice el juez penal sobre la infracción cometida, en este caso el delito cometido. Los principales verbos rectores, es decir, cuando estamos enmarcados en un delito de defraudación aduanera, es cuando importamos o exportamos mercancías con documentos falsos o adulterados. ¿Para qué? Porque buscamos cambiar el valor, la calidad, la cantidad, el peso, la especie, la antigüedad, el origen u otras características que pueden ser marcas, códigos, series o modelos, eh, para buscar que la determinación aduanero tributaria, el impuesto a pagar sea mucho menor al que realmente me correspondería. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ingreso un lote de ropa que en realidad es Hugo Boss, pero yo pongo de que es marca Patito? Obviamente, en la valoración de la mercancía, por la marca, por el valor que le otorga la marca a esa misma pedazo de tela, la valoración de la mercancía será mucho menor para la marca Patito frente a Hugo Boss. En este caso, si es que yo importé o exporté, sobre todo en este caso puntual, importé esta mercadería con documentos que decían que era marca Patito y no realmente que era marca Hugo Boss, pagué mis impuestos sobre la marca Patito y su valoración, y al momento de que ya estoy yendo a comercializar, el Servicio Nacional de Aduanas o Fiscalía o Policía o en el traslado me solicitan el manifiesto de carga o la carta de autorización de salida de la mercadería o documentación de respaldo, y sale que la mercadería es marca Patito, me realizan un chequeo, una inspección y realmente es Hugo Boss, se me detiene la mercancía y estoy dentro de lo que sería una defraudación aduanera, me ponen a órdenes del juez competente, el juez penal, e iniciarán los procesos investigativos por parte de Fiscalía. Otra razón o otra acción en la que estamos inmersos en la defraudación aduanera es cuando simulamos operaciones de comercio exterior con la finalidad de buscar un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otro tipo de beneficios que me otorgue el ordenamiento jurídico. Supongamos que para los exportadores habituales existe a nivel tributario una reducción de porcentual en cuanto a la tarifa. No se paga el 25% de impuestos, sino el 22%. Para yo constituirme exportador habitual, tengo que cumplir con ciertos parámetros, entre los cuales, obviamente, realizar exportaciones de manera reiterada, de manera habitual, como su nombre lo indica. Y para esto, supongamos que mi empresa exportadora de camarón solo exporta camarón una vez al año, pero para no pagar el 25% de impuestos, sino únicamente el 22%, simulo operaciones de comercio exterior, simulo exportaciones, todo esto para reducir mi tarifa tributaria, y por la simulación de la exportación estaré encuadrándome en una defraudación aduanera versus el perjuicio que pueda causar a la administración tributaria del SRI. Porque me encuadro en el verbo rector de la simulación de una actividad de comercio exterior,
con el fin de obtener una reducción tributaria o beneficio en tributario, me encuadro en defraudación aduanera y obviamente estaré propenso a ser sancionado con una multa de 10 salarios, de 10 veces el impuesto que busqué evadir y de 3 a 5 años de prisión. Cuando importo sobre todo, pero también en el momento de exportación, cuando declaro erróneamente la cantidad de mercancías, digo que traigo 10 computadoras cuando en realidad traigo 50, esto también acarrea una defraudación aduanera porque busco pagar el impuesto solamente de 10 y no de 50. Cuando también cometemos defraudación aduanera, cuando dentro de otras mercancías que sí estoy declarando, que estoy pagando mis tributos, es decir, que a simple vista estoy cumpliendo con la ley, pero dentro de esta mercancía estoy trayendo más mercancía que no estoy declarando, eso también es una defraudación, eso también constituye defraudación aduanera. Por ejemplo, traigo cascos de motocicleta, los cascos obviamente son huecos, traigo cascos de motocicleta, pago mis impuestos por todos los cascos que estoy trayendo, estoy haciendo todo legal. Pero dentro de los cascos, traigo en cada casco un teléfono celular de gama alta. Me hacen una verificación, una inspección y encuentran que en los cascos hay teléfonos celulares. A simple vista los cascos parecían cascos, pero con la novedad que dentro de los cascos en el espacio hueco venía un teléfono celular en cada uno. Esto busca obviamente evadir un impuesto, busca defraudar a la administración aduanera. En su recaudación se constituye una defraudación aduanera. También estamos dentro de la defraudación aduanera cuando indebidamente obtengo la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercaderías que según la ley no cumplen con los requisitos de gozar de tales beneficios. Supongamos que traigo un vehículo el cual camuflo para que parezca eléctrico, cuando en realidad es de combustión, realizo actos indebidos dentro del Servicio Nacional de Aduanas y logro la liberación de esta mercancía, reduzco mis impuestos a pagar toda vez que es un vehículo eléctrico que goza de ciertas exenciones aduaneras y tributarias y lo ingreso a territorio a mi consumo y después de un tiempito el Servicio Nacional de Aduanas realiza una inspección, realiza una verificación de los vehículos, un control posterior de los vehículos que ingresaron en determinado mes, me revisan y oh sorpresa, mi vehículo no era eléctrico y no gozaba de ciertas exenciones, cometí defraudación aduanera toda vez que reduje los tributos de manera indebida cuando en realidad no me correspondía. Asimismo, cuando busco inducir error a la administración, por ejemplo, en el caso del vehículo, ingreso un vehículo híbrido, no eléctrico, ingreso un vehículo híbrido, pago mis impuestos y después, porque es un vehículo híbrido de difícil importación, son vehículos que no vienen muy seguido, pongámosle una marca en especial, me importo un Maserati híbrido. Traigo un Maserati híbrido, como no hay similares mercancías de referencia, lo importé como híbrido, cuando en realidad era de combustión, con una pequeña batería, pero que eso no le constituía en híbrido. Tuve reducciones arancelarias, tuve beneficios de incentivos tributarios y después solicito, después de que pagué todos mis impuestos, le digo al Servicio Nacional de Aduanas, oye, mi vehículo no ha sido híbrido, ha sido eléctrico porque tiene esta batería chiquita.
Me equivoqué, no ha sido híbrido, sino ha sido eléctrico. Por lo tanto, devuélveme los impuestos que pagué porque mi vehículo eléctrico era exento, tenía beneficios mucho mayores que un vehículo híbrido y quiero que me devuelvas. Presento documentación de respaldo, presento documentos que buscan inducir error, presento documentos de esta batería pequeña que tiene, buscando que el Servicio Nacional de Aduanas acepte que es eléctrico y me devuelva impuestos. ¿Por qué incurro en defraudación aduanera? Porque busco inducir error para defraudarle, para que su facultad recaudadora se vea disminuida, su recaudación se vea disminuida y yo me vea beneficiado por esa disminución recaudatoria del SENAE. Asimismo, el último, el último verbo rector, la última actividad que está considerada como defraudación aduanera es sobrevalorar o subvalorar el valor de las mercancías. ¿Para qué sobrevaloro o subvaloro el valor de las mercancías? A breves rasgos, sobrevaloro cuando hay delitos económicos de por medio, busco principalmente el lavado de activos, subvaloro cuando busco netamente defraudar a la administración, cuando busco que mi mercancía sea valorada a un menor precio para pagar obviamente menos tributos. Estos son los verbos rectores, estas son las acciones que se consideran a los ojos del Código Orgánico Integral Penal, defraudación aduanera, que recordemos está sancionada de 3 a 5 años y hasta 10 veces el valor de los tributos que frente a ti evadir. ¿Quién me determina cuándo son 3 años, cuándo son 5 años, cuándo pago una vez el valor del tributo o cuándo pago 10 veces el valor del tributo que busqué evadir? La doctrina y la jurisprudencia aplicable a defraudación aduanera nos marca ciertos umbrales de carácter económico. Mientras más alto el tributo que se buscó evadir, más alta será la sanción, tanto en años de prisión como en multa económica. Mientras menor es el impuesto, es decir, si apenas llegué a $60,000, un centavo, el valor de mi mercadería, seguramente me darán 3 años y un impuesto a pagar mínimo en cuanto a una multa, mejor dicho, a pagar en relación al impuesto que yo busqué evadir. Mientras más alto, más multa, mientras más bajo, menos multa. La receptación aduanera. La receptación a nivel general es un delito en el cual yo recepto, yo te adquiero a título oneroso o gratuito mercadería de dudosa procedencia, mercadería robada. La receptación a nivel general es cuando mi vecino se robó un carro y me lo dice, te lo encargo en tu parqueadero para que no lo vean en mi casa, me lo encarga, yo le acepté guardar el vehículo, estoy inmerso en lo que es la receptación a nivel general. La receptación aduanera no dista mucho de lo que es la receptación general, es adquirir a título oneroso, es decir, pagando, o bien adquirir gratis, también receptar en forma de prenda o consignación, tener o almacenar en mis bodegas, en mis depósitos o en mi esfera jurídica. Mi esfera jurídica, por ejemplo, viene a ser mi casa, mis bienes inmuebles donde pueda guardar mercadería, mercadería que sea extranjera, cuando la cuantía es superior a 150 salarios, como vimos, mayor a $60,000, sin que yo pueda acreditar que esta mercadería es legal, que fue adquirida legítimamente y sobre todo que fue importada de manera legítima. ¿Cuánto tiempo tengo para corroborar, para decirle al Servicio Nacional de Aduanas
o a fiscalía, en el eventual caso de que ya me encuentre a nivel de fiscalía, de decirle, mira, yo importé esta mercadería, o mira, yo compré esta mercadería que fue importada en su momento por Juan el Juri, y yo le compré, toda esta mercadería es legal, es importada legalmente, tengo 72 horas para demostrarle a la autoridad aduanera que esta mercadería es legal, que no me la robé de ningún lado, que mucho menos la importé de manera ilegal y la estoy guardando en mi casa para venderla después. Tengo 72 horas y en caso de no lograr demostrar que bien importé legalmente o que a su vez adquirí legalmente aquí en el país, después de obviamente que ha pasado el régimen de los controles de importación y todo el proceso de desaduanización que adquirí legalmente en el país. Si no logro corroborar o bien que importé legalmente o bien que compré legalmente después de que se importó, me atengo a una sanción de 1 a 3 años de prisión y el doble de multa del valor de la mercancía en aduana. Si es que estamos hablando de mercancía en este delito que supera los $60,000, mi multa por lo menos va a ser de $120,000 a nivel económico y de 1 año de prisión al menos. El contrabando, el contrabando es básicamente la acción de evadir el control o vigilancia aduanera sobre mercancías. Se busca que no pase a través de pasos fronterizos habilitados, entre otras acciones que se consideran contrabando. La cuantía para el contrabando que se configure como delito y no como contravención es de 10 salarios, es decir, de $4,000. Siempre que supere los $4,000, igual 4,000 o 4,000 hacia arriba, es contrabando, de 3,999,99 hacia abajo, es contrabando con contravención, no como delito. La sanción es de 3 a 5 años de prisión y multa de hasta 3 veces el valor de la mercancía. Cuando incurrimos en una acción de contrabando, cuando se ingrese o se saque de territorio aduanero de manera clandestina mercancías, cuando se movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria del territorio sin documentos que me habiliten mi legal tenencia, siempre que no pueda justificar el origen lícito de esta mercancía dentro de las siguientes 72 horas. Es decir, estoy transportando mi mercancía en territorio, la estoy llevando de Quito a La Tacunga, me pagan y me realizan un control. La policía verifica, llama a control aduanero, llegan los agentes aduaneros, verifican y me dicen, esta mercadería extranjera, siempre que sea extranjera, no ha sido justificada, usted no tiene los documentos de respaldo, tiene 72 horas para justificar su procedencia y su legal tenencia. Si es que no está justificada, pues obviamente se retendrá la mercadería hasta que logre justificarse y se pondrá a órdenes de juez competente. En estos casos que me dan 72 horas, la mercancía queda retenida temporalmente hasta que logre justificarse. Es una de las medidas preventivas que se realiza en torno a la mercadería. No está incautada, pero tampoco me permiten trasladar la mercadería, sino que tiene que estar bajo resguardo de un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas y de la Policía Nacional cuando es Fiscalía quien toma procedimiento. También estoy realizando la acción de contrabando cuando cargo o descargo mercadería desde un medio de transporte, siempre y cuando la mercadería no esté manifestada, es decir, que no se ha realizado el control. Previo a realizarse el control,
o bien cargo o bien descargo mercadería de mi medio de transporte. Supongamos que llega un avión eh, de suelo internacional, aterriza en el aeropuerto de Quito, aterriza, el avión ya llega a su hangar, a su puesto de estacionamiento, de desembarque de pasajeros y de tripulación y de sus mercancías que trae. Previo a que realice el control del Servicio Nacional de Aduanas, sea a través del manifiesto de carga o sea a través de un control visual, inmediatamente abren las puertas del avión y descargan determinada mercadería. Esto también es una acción que se constituye en contrabando, toda vez que son mercaderías que no han sido registradas en el manifiesto y que están buscando ser ingresadas a territorio nacional sin el debido control y obviamente sin el debido pago de los tributos correspondientes. Asimismo, estamos dentro del contrabando cuando internamos mercaderías de una zona de desarrollo económico especial o zona o sede, o es una zona que está sujeta a un régimen especial, zonas francas de las cuales todavía están habilitadas algunas, sin el cumplimiento específico del régimen que le permitió ingresar con cierta suspensión de tributos, es decir, importé mercadería para mi uso exclusivo en una sede, para el uso exclusivo en un laboratorio tecnológico y eh, se me ocurre que esa mercadería, ese aparato me va a servir en la ciudad de Quito, donde no tengo ningún régimen especial, y la saco de la sede y la pongo para un negocio propio. Desde el momento que la saco de la sede y la interno a territorio nacional, desde ese momento estoy cumpliendo con el verbo rector y estoy incurriendo en contrabando. ¿Por qué? Porque esa mercancía entró por un régimen especial, por un régimen preferente arancelario, y para ingresar a territorio tiene que cumplir ciertos requisitos, el plazo de cierto tiempo o el pago de los tributos correspondientes por el tiempo remanente del cual no se aprovechó esa mercancía en la zona especial. Asimismo, en el desembarque, descarga o lance a tierra, mar o en otro medio de transporte, mercancías extranjeras que deben someterse a control aduanero, exceptuando los casos de arribos forzosos. Por ejemplo, eh, llega un barco carguero al puerto de Manta. Antes de entrar al puerto de Manta, lanzan por la borda ciertos paquetes que contienen mercadería. Esta mercadería iba a ser sacada del mar por lancheros y demás, y buscan no pagar un tributo, buscan no estar bajo el control aduanero. Antes de llegar al punto de control, se lanza la mercadería o se desembarca o se descarga la mercadería. Otro de las acciones que se enmarcan en este tipo, en estos verbos rectores, es, por ejemplo, eh, viene un barco de mediano calado y previo al ingreso en el puerto de Manta o cualquier otro puerto, en Puerto Bolívar o en Esmeraldas, ingresa a un puerto clandestino o no regularizado, descarga cierta mercancía y de ahí sí acude al puerto de control y al punto de control aduanero. Esta descarga o este desembarque de mercancías fuera del punto de control, buscando que no se someta a control aduanero la mercancía, es considerado contrabando. Esto, excepto en los casos en que supongamos que el buque de menor calado viene a la altura de las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos no tenemos un punto de control aduanero, pero se está quedando sin combustible o tiene una falla de motor que va a provocar que la embarcación se hunda. Este es un arribo forzoso y por ende se autorizará el desembarque de la mercancía
en un punto ajeno a los puntos de control y a los puntos de desembarque legalmente habilitados. Todo esto obviamente lo regirá y lo autorizará el director distrital del SENAE, del Servicio Nacional de Aduanas, a quien le corresponda, en el caso puntual de Galápagos, al director regional de Guayas. Cuando oculto por cualquier mecanismo mercancías extranjeras, en barcos, en naves, en vehículos y demás, y busco que no se someta la mercancía a un control aduanero, también estoy efectuando contrabando. Por ejemplo, hubo una época que estuvo de moda, especialmente cuando estuvo abierto los pasos fronterizos al norte sobre todo, vehículos que tenían doble fondo. En estos doble fondo, bueno, hasta ahora son muy comunes, en los vehículos de doble fondo, más allá de ocultar droga y demás, también ocultaban mercancía, sobre todo televisiones de pantalla plana, celulares de alta gama y demás, para introducirlos al país sin que sean sometidos a control aduanero. A simple vista, los agentes de control alzan maletas, equipaje y demás. A simple vista el vehículo no tiene nada y en un doble fondo existe mercadería. Todas estas acciones también constituyen contrabando. El contrabando también se da cuando en los medios de transporte, en unidades de carga, en locales y demás habilitados como depósitos temporales, cuando falta mercadería total o parcialmente, se incurre en contrabando siempre y cuando esta mercadería que falta haya sido objeto de apertura o rotura de sellos que salvaguardaban esta mercadería. Por ejemplo, en un depósito aduanero ya se sabe que en tal depósito hay cierta mercadería, se sella el depósito con ciertos sellos, con sellos del control del Servicio Nacional de Aduanas. Quien rompa estos sellos y desaparezca o falte mercadería, está incurriendo en el delito de contrabando. Finalmente, el extraer mercancías y mercaderías que se encuentren en zona primaria o depósito temporal sin haber sido desaduanizadas, sin haber efectuado el levante respectivo y se ingrese esta mercadería a la zona primaria, estarán incurriendo en delito de contrabando y serán responsables quienes permitan estas acciones, sobre todo los responsables de los depósitos y las autoridades portuarias y aeroportuarias. No es común, no es normal, por ejemplo, que hay un vehículo de alta gama en un depósito temporal y que sorpresivamente salió del depósito temporal y ya está circulando en las calles del Ecuador sin haberse efectuado la desaduanización, el levante de la mercancía, ni cualquier trámite de desaduanización. No se pagó tributos ni nada, se evadió el control aduanero. ¿Y quiénes son los responsables? Serán los responsables quienes administran el depósito y las autoridades de puerto o aeropuerto según corresponda. Estas son las principales acciones en cuanto al delito de contrabando. Y finalmente, el mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras, pues es cuando una persona vende o transfiere o usa indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a los $60,000, 150 salarios, siempre que hayan sido importadas bajo regímenes especiales aduaneros, de los que derivan, obviamente, la suspensión total o parcial del pago de tributos o que están siendo utilizadas sin la debida autorización de la autoridad aduanera. El caso más común, el nieto que tiene un abuelo discapacitado, trae un vehículo bajo un régimen aduanero que suspende el pago de tributos
por el beneficio arancelario que le otorga la ley de discapacidades a las personas con discapacidades especiales, con capacidades especiales, perdón. Y el vehículo realmente no es para el uso del abuelo. El abuelo está postrado, no conduce, no le llevan a terapia, no es para el uso de él. Ni siquiera se importó un vehículo en el cual pueda ser transportado, sino que se importa un deportivo de gama media alta. Entra con exenciones y obviamente está haciéndose un uso indebido a esta mercancía que fue importada bajo un régimen arancelario preferencial y no está siendo utilizada para el fin que se preceptuaba que iba a ser utilizado. Esto cuando la mercancía supera los $60,000. ¿Qué pasa cuando no supera los $60,000? Estamos frente a una contravención sancionada de manera administrativa directamente por el Servicio Nacional de Aduanas. También puede darse el caso que ingresa mercancía con suspensión de tributos por un régimen especial, ingresa al Ecuador y en lugar de cumplir con lo que indica el régimen especial, se la transfiere a otra persona, obviamente sin las formalidades que sea la transferencia de dominio, por así decirlo, de la mercancía, pero se le transfiere a otra persona y otra persona es la que está haciendo uso y beneficio de esta mercancía. Siempre que supere los $60,000, estamos frente a un delito aduanero y en este caso será sancionado de 3 a 5 años de prisión y una multa de hasta 10 veces el tributo que se pretendió evadir. Al igual que en los casos anteriores, mientras más alto sea el tributo a evadir, más alta será la multa y de igualmente variará entre los 3 y 5 años. Mientras más alto el tributo a evadir, más alta la prisión, la pena de privativa de libertad consistente en prisión. Finalmente, en cuanto al tema aduanero, tenemos ciertos agravantes que me pueden aumentar la pena o que siempre que se incurra en estas circunstancias, la pena será la mayor prevista, es decir, si es de 3 a 5 años, si es que se incurre en alguna de estas circunstancias, la pena siempre será de 5 años. ¿En qué casos? Por ejemplo, que para la comisión de un delito aduanero se use la participación de un servidor o servidora pública, que participe un agente de aduanas o un operador económico autorizado en la comisión del delito, o sea, facilitador del delito, que se evite el descubrimiento del delito, es decir, le están investigando a mi vecino, yo tengo el vehículo robado en mi parqueadero, el vehículo importado, mejor dicho, importado sin las medidas, sin la legislación correcta, sin el cumplimiento correcto de mis deberes y obligaciones como importador. Se sacaron del depósito temporal un vehículo y lo dejaron en mi parqueadero. Yo conozco del particular y evito que, que se descubra, evito que sepan dónde está el vehículo y lo oculto bien en mi casa. Es una circunstancia agravante que me dará el máximo de la pena. El que se haga simular que soy un destinatario o proveedor de documentos y trámites referentes a regímenes aduaneros. eh, y también cuando las mercancías que son falsificadas o se les atribuye un lugar de fabricación distinto, con el fin de beneficiarse de los incentivos y beneficios arancelarios, cuando se incurre especialmente en este tipo de circunstancias, también se atiende a un máximo de la pena. Por ejemplo, cuando la mercancía, por ejemplo, traigo perfumes. Los perfumes en realidad no son hechos en Francia, sino son hechos en Tailandia. Pero simulo y falsifico la información, los documentos, y digo que son de Europa para acogerme a los beneficios arancelarios que el tratado con la Comunidad Europea da
a las mercancías provenientes de este territorio. Entonces, simulo y falsifico los documentos para que estas mercancías no entren con el tributo que entran los bienes que provienen de Tailandia, sino que entre con la reducción arancelaria que entran los productos provenientes de la Comunidad Europea. En estos casos, también estoy buscando una defraudación tributaria y en estos casos también seré sancionado con la pena máxima porque es un agravante. En este caso serán 5 años y no podrá ser reducida toda vez que estoy dentro de una circunstancia agravante. Estos son las principales infracciones aduaneras y las existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Como ya les mencioné, entre las contravenciones y el delito aduanero, lo que nos diferencia es el tema del umbral económico. Por encima de $60,000, en el caso de la defraudación aduanera, de la receptación, por encima de $60,000 es un delito, por debajo de esto es una contravención, y en el caso del contrabando, por encima de 4,000 es un delito y por debajo una contravención. Todo esto lo tenemos en el Código Orgánico de la Producción en concordancia con el Código Orgánico Integral Penal. Estas han sido las infracciones aduaneras, chicos. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacérmela. Igualmente, en alguna duda posterior, tienen mi contacto, pueden hacerme cualquier consulta y ya están habilitadas las tareas en su campus virtual para que las vayan subiendo. El examen es en torno a la materia y las lecturas cargadas. No es complicado, ustedes tienen amplio conocimiento en comercio exterior, dadas las otras materias que han recibido hasta el momento, entonces no tendrán mayor inconveniente para la resolución del examen. Eso es, chicos. Si no tienen preguntas, hasta aquí quedaría la clase. Doctor, una preguntita, justo del ejemplo que daba con el tema este que famoso de los carnets de discapacidad. En el caso del ejemplo que usted puso, cuando vieron el mal uso, digamos, ¿no es cierto?, de esta persona que estaba usando el vehículo, pero en realidad era del abuelo o el papá, como usted pone el ejemplo. Digamos, porque escuché casos que les incautan digamos, el vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hace la administración? ¿O cómo quedaría ese caso? En el caso de que ya detectan este mal uso y le ubican a la persona y le retiran el vehículo. ¿Qué pasa en esos casos? Ok. Bueno, recordemos el tema del umbral económico. Si estamos por encima de los $60,000 del valor de la mercancía, estamos frente a un delito. En el caso de que no, estamos frente a una contravención. En el caso de ser contravención por el tipo de vehículo que se encuentre, en el caso de ser contravención, el Servicio Nacional de Aduanas actúa con sus propias facultades, inicia el proceso administrativo sancionador, verifica que realmente quien usa el vehículo no ha sido el abuelo, sino el nieto, quien nunca hay un registro de terapias ni nada, un registro documental que permita verificar que efectivamente el usuario era el abuelo y se determina que el usuario efectivo era el beneficiario efectivo era el nieto. En este caso, después del procedimiento sancionador, se atiende a la multa económica que acarree y obviamente otra de las sanciones accesorias que si bien no estipula el Código Orgánico de la Producción como tal, pero si revisamos los regímenes y el incumplimiento de los regímenes especiales de importación y de exportación, en estos casos de importación, cuando estamos frente a una falta de este tipo, se procede al retiro de la exención, porque es un mal uso, se procede al retiro y se procede al cobro inmediato de los tributos que sean aplicables. Por ejemplo, supongamos que está en el caso puntual del vehículo, en la contravención,
le encuentran al tercer año. Al tercer año va a operar como en el supuesto de que se hubiese vendido el vehículo a alguien que no es beneficiario de esta exención. ¿Qué es lo que pasa? Se hace un recálculo de los impuestos que tenía que pagar a la entrada del vehículo. Supongamos que tenía que pagar $20,000 de tributos una persona normal, sin ningún tipo de beneficio ni exención. Esos $20,000 se dividen para los 5 años que la ley prevé, que es el tiempo para la exención, para la aplicabilidad de la exención. Serán aproximadamente $4,000 por año. Si le encontraron al tercer año, tendrá que pagar los tributos correspondientes al cuarto y quinto año. Como que si le hubiesen vendido a él el vehículo. Pagará $8,000 de tributos y en ese caso, pues una vez que se subsane este tema, el vehículo podrá retornar a la persona, al beneficiario en este caso que estaba haciendo uso del vehículo como contravención. Ahora bien, si nos enmarcamos dentro del delito, si ya estamos frente a un delito, el vehículo se detiene, obviamente, hasta subsanar en los dos casos, tanto en contravención como en delito. Se detiene el vehículo hasta subsanar o hasta que se decida qué se va a hacer con el bien. Se detiene el vehículo, el Servicio Nacional de Aduanas presentará ante Fiscalía su respectiva denuncia. Fiscalía tomará acción, aperturará la investigación. Dentro de la investigación, aportará toda la documentación, todos los elementos de cargo y de descargo que considere para la determinación del delito. Si es que determina que existe delito, se acude ante un juez penal, se realiza lo que se conoce como formulación de cargos e inicia la instrucción fiscal. Una vez que pasamos toda la etapa fiscal y entramos ya a juicio, existe una audiencia previa que se llama audiencia de llamamiento a juicio. En esta audiencia el juez dirá, ok, las pruebas que me ha presentado el Servicio Nacional de Aduanas como afectado y la Fiscalía como ente público encargado de la acción penal me convencen, le llamo a juicio al nieto en este caso y al abuelo por ser quien participó o el que coadyuvó a que se pueda importar ese vehículo o esas mercancías. Llamo a juicio, una vez en juicio se dictaminará que efectivamente se cometió un delito. Como materia del delito, el objeto en sí del delito será la prueba del delito principal, será el tema del vehículo y accesoriamente será la sanción privativa de libertad y de multa. ¿Qué pasa con el vehículo en estos casos? El vehículo, por ser el objeto, la materialidad de la infracción, se incauta. El vehículo incautado pasa a manos del Servicio Nacional de Aduanas. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional de Aduanas es quien se vio afectado por la recaudación. Consideremos que el tema de la prisión y la multa que tiene que pagar es para el Estado. El dinero se recauda en las cuentas del Ministerio de Economía porque es una multa que se cobra por la comisión de un delito. En general, todos los delitos tienen una pena de multa. ¿Por qué? Porque es el valor que yo tengo que pagar es el costo que yo le representé al Estado por la comisión de un delito. Este dinero de la multa por la sanción no corresponde al resarcimiento del perjuicio que yo le causé al Servicio Nacional de Aduanas. ¿Cuál es la recaudación que va a tener el Servicio Nacional de Aduanas en este caso? Es la incautación del vehículo y con ese vehículo, si está en óptimas condiciones, que obviamente es dentro de los 5 años que se prevé que no puede salir de este régimen sin el pago de tributos, este vehículo pasa al Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Aduanas realizará con el vehículo, si es que tienen la necesidad o existe un informe de necesidad de vehículos para el Servicio Nacional de Aduanas, siempre y cuando el vehículo esté dentro de los parámetros de uso oficial del Estado, podrá ser utilizado por el Servicio Nacional de Aduanas.
podrá también entrar a régimen de oferentes, es decir, a subasta pública, o también podrá ser adjudicado a alguna entidad pública que requiera este tipo de vehículos. Supongamos que es un vehículo 4x4 y hay un municipio en el oriente que tiene un requerimiento y no hay dinero en el estado para comprar, podrá adjudicarse a este municipio o a esta parroquia en espacios de difícil acceso, o eventualmente en determinadas mercaderías, no tanto en vehículos, pero sí en otro tipo de mercaderías, por ejemplo, ropa y demás, puede ser directamente direccionada a entes de beneficencia, sobre todo corporaciones y fundaciones, sociedades sin fines de lucro que necesitan el apoyo estatal y necesitan un apoyo permanente, sobre todo de entes del Estado, y el principal aportante en este tipo de mercaderías es el Servicio Nacional de Aduanas. Eso es lo que ocurre básicamente con la mercadería, especialmente con los vehículos, dependiendo si estamos frente a una contravención o frente a un delito. Ok, gracias, doctor. Perfecto. Si no tenemos más preguntas, hasta aquí quedaríamos, chicos. Que tengan una buena noche y espero sus trabajos en el campus virtual cuando así se lo indiquen las fechas correspondientes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.